Vamos allá. Ajá. No veo que diga que esté grabando. Un segundo, por favor. A ver si dice que está grabando. Ah, sí. Lo que pasa es que el reflejo... No, ya está. Esto lo arregla el Photoshop. Bueno. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Este es el programa de doctorado 295 del Departamento de Personalidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. El trabajo que vamos a presentar esta tarde lleva por nombre Programa de Entrenamiento en Parenting, focalizado en las habilidades de comunicación empática. Las palabras claves aquí de esta investigación, las más importantes, pues son parenting, que es el concepto principal que vamos a trabajar, y habilidades de comunicación empática, que es lo que vamos a entrenar en madres y padres. Las personas que hemos participado, que hemos elaborado esta investigación, pues somos Germán Ricardo, que soy yo quien les habla, y el doctorando, la profesora Carmen Mateu Márquez, que es directora de esta tesis, y la profesora Amparo Oliver Hermes, que también es directora de esta investigación. Si ustedes me lo permiten, pues vamos a hacer la presentación de este trabajo en 4 breves partes. Van a ser muy breves. La primera de esas partes corresponde a los antecedentes de la investigación, la información, las situaciones concretas, las vivencias que nos llevaron a proponer esta investigación, los contenidos que desarrollamos dentro del documento y que permiten comprender qué es lo que vamos a hacer de una manera más clara, el método que utilizamos para desarrollar este trabajo, los resultados que obtuvimos y, por supuesto, las conclusiones, que viene a ser lo más interesante, y la parte final de esta exposición. Vamos con la primera parte, los antecedentes de esta investigación. Los elementos que nos sirvieron para proponer esta investigación son, en primera parte, mi participación como voluntario en el Teléfono de la Esperanza. He estado en varios centros del Teléfono de la Esperanza y allí he reunido información sobre el enfoque humanista de la psicología, que es el mismo enfoque que vamos a trabajar dentro de esta tesis. El enfoque humanista. Hay varios enfoques en psicología. Nosotros vamos a trabajar en esta investigación el enfoque humanista o modelo humanista. Asimismo, en el Teléfono de la Esperanza se entrena a los voluntarios en las habilidades de comunicación empática, que también es lo que vamos a trabajar nosotros con madres y padres. Y por último, el Teléfono de la Esperanza tiene también, dentro de su programa de atención a la familia, una línea de trabajo en parenting. Parenting, que es concretamente el tema que vamos a tratar de desarrollar con madres y padres. Es la plataforma de información dentro de la psicología que nos ayuda a articular toda esta investigación. Entonces, este sería el primer antecedente de la investigación. El segundo antecedente se llama Entrevista Metaemocional, de un autor que se llama Dean Katz. Este señor pues propone una metodología de investigación para ayudar a madres y padres a través de una entrevista estructurada a identificar si los padres y madres, por supuesto, tienen conciencia de sus propias emociones, conocen, piensan, reflexionan sobre sus propias emociones y sobre las emociones de sus hijos e hijas. La entrevista ayuda a identificar, pues si los padres son conscientes o no son conscientes del ámbito emocional propio y de los hijos. Asimismo, en esta entrevista se intenta identificar también cómo es que madres y padres entrenan o fortalecen, promueven las emociones de sus hijos. Esta entrevista nos ayuda a entender pues un ámbito emocional tanto en madres y padres como en hijas e hijos. Entonces, Teléfono de la Esperanza, entrevista metaemocional, y por último, el tercer antecedente importante de esta investigación es el trabajo sobre la empatía. Hay un trabajo científico muy importante a nivel de la empatía, y la profesora Carmen Mateu, que como dije es directora de esta tesis, y yo desarrollamos un programa piloto de entrenamiento para terapeutas en habilidades de comunicación empática. Nosotros hicimos un trabajo con los terapeutas para ver cuánto conocían acerca de la empatía y para que nos ayudaran a identificar cuáles eran las mejores herramientas para ayudar a los terapeutas, particularmente a los psicólogos, a ser más empáticos con sus clientes. Con esos 3 antecedentes, básicamente reunimos información, nos preparamos, pusimos en común alguna información la profesora Carmen Mateu y yo para desarrollar esta investigación. Entonces, nos planteamos
habiendo terminado ese trabajo de entrenamiento con los terapeutas acerca de la empatía, nos planteamos qué otras relaciones entre las personas podrían verse beneficiadas de un trabajo en comunicación empática. Teniendo alguna información, tanto ella por su trabajo académico en la Universidad de Valencia como yo por mi trabajo en el Teléfono de la Esperanza, acerca de violencia filioparental. La violencia filioparental más o menos la conocen porque ha salido mucho en los noticieros, en los informativos y en los periódicos. Es la violencia que ejercen los hijos hacia los padres o madres. Entonces, había en ese momento, en el momento en que decidimos realizar esta investigación, un gran número de artículos de investigación, había información amplia y suficiente y se estaba trabajando muy en profundidad sobre el tema de la violencia filioparental. Además, se estaba trabajando y había también mucha información sobre el acoso escolar y estaba incrementándose un grupo conocido como jóvenes niños. Las estadísticas estaban indicando que este grupo de jóvenes estaba creciendo y se podía identificar fácilmente a nivel social. ¿Saben lo que son los jóvenes NINI, no? Bueno, estoy en un acrónimo en inglés, acrónimo creo que se dice, que dice que son jóvenes que no estudian, no trabajan ni están participando de ningún tipo de formación o entrenamiento. Y en castellano, pues básicamente se conocen como jóvenes NINI, ni estudian ni trabajan. Con toda esta información, pues nos preguntamos, ¿qué tipo de relación podría verse más beneficiada si nosotros decidiéramos trabajar en una investigación sobre ello? Y pues decidimos que con toda esa información podríamos trabajar sobre las relaciones parentofiliares, que son las relaciones entre madres y padres y sus hijas e hijos. Bien, entonces, esa era la primera parte, la de los antecedentes. Como ven, estoy cumpliendo con lo que prometí de ser breve. Bien, la primera parte era esa, los antecedentes, Teléfono de la Esperanza, entrevista metaemocional, formación para terapeutas en habilidades de comunicación empática y la decisión de trabajar con las relaciones parentofiliares. La segunda parte se corresponde con los contenidos que nosotros desarrollamos y que fundamentan a nivel teórico y de investigación este trabajo que nosotros hemos realizado. Los contenidos de esta investigación son principalmente el parenting, que es el área de la psicología que se dedica a estudiar las relaciones entre padres e hijos. Hay una línea de investigación muy grande en este tema que se llama parenting. La palabra está en inglés y tiene una difícil traducción al castellano, por eso la hemos dejado tal cual, parenting. No puede traducirse como paternidad porque no quiere decir lo mismo. La traducción no viene a significar lo que quiere expresar la palabra parenting. Si introducimos la palabra parenting en el buscador Google, salen cerca de 300 millones de resultados. Esto nos da más o menos, aunque hay mucha paja que se dice allí, mucha cosa que no sirve, pero nos da una idea. 300 millones de resultados nos da una idea del abundante trabajo que hay sobre el tema del parenting. También, pues, el otro fundamento importante de nuestro trabajo, de este trabajo de investigación, es el trabajo que hay, la investigación que hay sobre la empatía y sobre las habilidades de comunicación empática. Básicamente sobre esto podemos decir que la empatía, siendo un ámbito de investigación muy importante y una necesidad en las relaciones interpersonales, es difícil traducir la empatía a términos prácticos. Así que nosotros hemos decidido trabajar con algo que se llama habilidades de comunicación empática, que nos permiten trabajar más directamente con las personas y tratar de mejorar las relaciones a nivel empático de una manera que sea tangible. Es decir, hablar de empatía es un poco general, un poco vago, pero si hablamos de comunicación empática es más fácil medir lo que estamos haciendo. ¿Qué podemos decir brevemente sobre el parenting? Pues bueno, ya dijimos que es una línea de investigación en psicología sobre las relaciones entre madres y padres y sus hijos, pero además hemos de aclarar que el parenting se entiende como un proceso, no es algo puntual que se dé en un momento puntual de nuestras vidas, sino que es un proceso que se da a lo largo de toda la relación entre madres y padres y sus hijos e hijas, y que en ello intervienen todas las interacciones,
que hay entre estos miembros de la familia y que además tienen como objetivo estas interacciones que se dan entre padres e hijos. El objetivo es la crianza de estos últimos. Entonces, en síntesis, el parenting es un proceso de interacciones que se da entre madres y padres y sus hijos e hijas, y tiene como objetivo criar adecuadamente a los hijos. Bien, esto de las interacciones es muy importante porque no es solamente algo que los padres hacen hacia los hijos. Hay una serie de comportamientos que los hijos tienen hacia los padres que influyen en lo que los padres a su vez hacen hacia los hijos. Eso ya más o menos lo sabemos. Cuando un hijo tiene una rabieta, cuando un hijo está contento, etcétera, su comportamiento influye en lo que nosotros hacemos. Entonces, para entender el parenting es muy importante entender que se compone de interacciones entre ellos y nosotros, o entre nosotros y ellos, si somos padres y o si somos hijos. Bien, además, acerca del parenting podemos decir que nosotros hemos consultado información acerca de la historia del parenting, cuánto tiempo lleva reuniéndose información sobre el parenting para dar como resultado esos 300 millones de entradas que aparecen en los buscadores de internet, y que como dato curioso aparece, por ejemplo, que Charles Darwin había trabajado acerca del parenting. Él, además de irse a las Galápagos por allá a mirar los lagartos y todo eso, antes había hecho observaciones con sus propios hijos acerca de su desarrollo, de su comportamiento, y había tratado de documentar la evolución, el desarrollo de sus hijos. Al igual que posteriormente es más conocido los trabajos, por ejemplo, de Jean Piaget, que hizo este mismo trabajo con sus hijos y lo documentó muy bien. Entonces, sobre la historia del parenting reunimos toda la información que se ha ido recopilando para más o menos llegar a otro punto, un punto posterior de avance o de progreso en la investigación sobre parenting, y que es los estilos de parenting. Los estilos de parenting son una forma de explicar el parenting a través de ciertos hábitos o de ciertos comportamientos frecuentes, constantes, que tienen los padres hacia los hijos. Esos estilos de parenting son básicamente el carácter que tienen los padres hacia los hijos, que es básicamente si son autoritarios, si son negligentes, si son permisivos o si son democráticos. La palabra que utilizamos realmente es autoritativo. Se traduce al castellano como democrático, pero tampoco capta exactamente el sentido de lo que se quiere decir con autoritativo. Así que en el documento, en lugar de decir democrático, decimos autoritativo, pero coloquialmente hablamos de un estilo de parenting democrático. Como ya saben, pues la teoría dice que ese es el mejor estilo de parenting, ¿no? Y se demuestra a través de un montón de investigaciones que se obtienen mejores relaciones y mejores resultados del comportamiento de los hijos cuando se utiliza un estilo de parenting democrático o autoritativo. Luego, la investigación explica más en detalle y más concretamente qué es un estilo democrático, que no es lo que habitualmente nosotros entendemos por democrático, ¿no? Implica, pues, amor y límites. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muy bien, y con esto pues damos por finalizada la exposición. ¿Cómo? Voy a... Sí, más cómoda. Bueno, muy bien. Sorry por la interrupción. Continuamos. Entonces, además de los datos curiosos que encontramos revisando la historia del parenting y de que podemos explicar los estilos de parenting o el parenting a través de algo que se llama estilos de parenting, que son tendencias de comportamiento de los padres hacia los hijos y que, como decíamos, pueden ser democrático, autoritario, permisivo y o negligente, pues también encontramos información acerca de un montón de programas de parenting que se han estado trabajando a nivel tanto empírico, en el día a día, como a nivel académico. Hay una serie de propuestas que dicen, este programa de parenting puede ser bueno, positivo, constructivo para ayudar a madres y padres a relacionarse más adecuadamente con sus hijos. Dentro de esos programas de parenting, los que tienen más fuerza, los que son más frecuentemente utilizados, son por supuesto uno que a lo mejor les es más familiar, que es el que se apoya en el modelo comportamental. ¿Han visto Super Nanny?
Pues Supernanny. Ese es uno de los modelos que tiene más éxito a nivel de las relaciones entre padres e hijos. Luego hay otro modelo que es el modelo adleriano. ¿Han oído hablar de Alfred Adler? Pues bien, un psicólogo que dio unos parámetros acerca de unas pautas de comportamiento que tendían a ser un punto intermedio entre la autoridad y la democracia. Entonces, ese estilo de parenting, ese estilo dentro de los programas de parenting también tiene bastante éxito, también se usa bastante. Y por último, el que nosotros utilizamos dentro de nuestra investigación, que es el fundamentado en la propuesta de Carl Rogers y que se conoce como modelo humanista o modelo centrado en la comunicación. Y este modelo busca fundamentalmente que los padres se comuniquen de una manera más adecuada con sus hijos e hijas, con lo cual la herramienta que nosotros utilizamos principalmente son las habilidades de comunicación empáticas. Continuamos. Respecto de la empatía, que es otro de los elementos importantes dentro de nuestra investigación, podemos decir brevemente, para quienes dicen habitualmente que la empatía pues es ponerse en el lugar del otro, hay una pelea importante ahí. ¿Sí? Hay muchísima investigación, muchísimo trabajo, pero en muy diferentes aspectos, de tal manera que lo único que se puede más o menos entresacar en claro acerca de todo el trabajo que se hace sobre la empatía, pues es que es un constructo complejo. Básicamente los investigadores cuando se les pregunta, bueno, ¿y qué es eso de la empatía? Lo único que pueden contestar es complicado. ¿Sí? Explicar lo que es la empatía es complicado, pero podemos decir que además de ser algo complejo, tiene formas variadas. No hay una sola explicación acerca de lo que es la empatía, acerca de para qué sirve la empatía y acerca de cómo se usa la empatía. Hay diversas explicaciones, muchas de ellas bien fundamentadas, con lo cual es difícil inclinarse por una sola línea de trabajo. Y por último, acerca de la empatía, podemos decir también que para más simple, para rizar el rizo, pues que es usado de forma diferente por diferentes investigadores, por diferentes profesionales, por diferentes educadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pues la empatía viene a ser eso, básicamente un constructo complejo que a la hora de llevarlo a la práctica se hace todavía más complejo. Con lo cual la explicación de ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, pues bueno, es algo que nos sirve para salir del paso, pero que ni mucho menos explica lo que es la empatía y el trabajo que se hace actualmente sobre la empatía. Nosotros tenemos que tomar partido para poder trabajar con la empatía dentro de esta investigación, tenemos que tomar partido y bueno, tomamos partido apoyándonos en los planteamientos que hizo principalmente Rogers acerca de la empatía. Y básicamente Carl Rogers decía que la empatía es una actitud, es algo más interno, más sentido, como más vivido, como que nos sale más de las vísceras, pero que se tiene que traducir en comportamientos. Una actitud que no se traduce en comportamientos, pues no es actitud. Con lo cual, nosotros entendemos que es una actitud y que para poder elaborar este programa, y de acuerdo a lo que ha desarrollado Rogers, pues es una actitud que es susceptible de ser mejorada con el entrenamiento. Es decir, puede que en nosotros haya una tendencia natural a ser empáticos, pero que eso se puede mejorar si trabajamos para mejorarlo con herramientas que sean adecuadas para ello. Bien, por último, para terminar esta parte, como la empatía es difícil trabajarla así en términos generales, eso de ponerse en los zapatos del otro es demasiado general y no da como para que trabajemos durante muchas sesiones sobre ello, pues esto lo hemos traducido en un programa de trabajo, en unas herramientas de trabajo que han desarrollado autores que han seguido en la misma línea de Carl Rogers, pero que han profundizado en el tema de la empatía y han desarrollado unas herramientas estructuradas, jerárquicas, etcétera, a las que han llamado habilidades de comunicación empática. Dentro de todo el trabajo que han estructurado, pues nosotros hemos optado por utilizar dos que son las más interesantes, las que consideramos más útiles para trabajar en un programa de entrenamiento como el nuestro.
Y esas son, algunos de ustedes ya les suenan, a los que han hecho cursos aquí en el teléfono de la esperanza les sonarán. Una es la popular escucha activa. Por aquello de que decimos, ¿no? Pues que escuchar ayuda mucho a las otras personas, pues les ayuda a poner en orden sus ideas, sus sentimientos, etc. Pero los investigadores han desarrollado una serie de herramientas con base en la escucha activa que nos permiten ayudar a madres y padres a relacionarse mejor con sus hijos e hijas. Y además de la escucha activa, la otra herramienta que vamos a utilizar dentro de este programa de formación es la comunicación asertiva o asertividad, que llamamos coloquialmente, ¿no? Y la comunicación asertiva sirve para que madres y padres puedan expresar sus sentimientos a sus hijos y al mismo tiempo puedan pedirles ayuda para resolver los problemas que se dan en la relación. Así que bueno, es muy sencillo. Básicamente el entrenamiento consiste en ayudar a madres y padres a escuchar a sus hijos y a expresarles sus sentimientos, pero de una manera que sea constructiva para la relación. Hasta ahí las dos primeras partes. Ya tenemos casi la mitad de la exposición. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Todo está perfectamente confuso? Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a intentar aclarar algo de aquí en adelante. Con base en todo eso, en los antecedentes que dijimos, que si teléfono de la esperanza, que entrevista metaemocional, que entrenamiento en empatía para los profesionales, parenting, empatía, habilidades de comunicación empática, con base en todos esos elementos, pues nosotros hicimos una propuesta. Nosotros queremos desarrollar nuestra propia propuesta para ayudar a madres y padres, y es una propuesta en algo que hemos llamado parenting empático. Las investigaciones, los autores, los propios investigadores, los autores, hablan sobre el parenting y hablan sobre la necesidad de que el parenting sea empático. Pero no hay hasta este momento una propuesta estructurada acerca de cómo desarrollar un modelo de trabajo en parenting empático. Esto es que básicamente todas las relaciones, las interacciones de las que hablamos anteriormente entre padres e hijos estén mediadas por la empatía. Eso sería pues un gran privilegio y un resultado muy importante para las relaciones entre padres e hijos. Básicamente podríamos decir que esto, de acuerdo con las investigaciones que hay al respecto, contribuiría a prevenir un montón de conflictos familiares y problemas de conducta en los hijos y problemas sociales que afectan a la mayoría de las personas. Es decir, padres y madres podrían llevarse mucho mejor, los hijos en términos generales se comportarían mucho mejor y habría menos problemas a nivel, por ejemplo, de drogas, de alcoholismo, de violencia filiparental, etc. Y estaríamos fomentando algo importantísimo para todas las relaciones, que es la empatía. A nuestro programa le hemos llamado Programa de Entrenamiento en Parenting, focalizado en las habilidades de comunicación empática. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros nos vamos a centrar en entrenar habilidades de comunicación empática, que son la escucha activa y la comunicación asertiva. Eso es lo que hacemos. Luego, pues introducimos otros elementos que nos dimos cuenta que eran importantes o necesarios, pero estos son los elementos que queremos trabajar principalmente: asertividad y escucha activa. Bien. ¿Cuáles son los contenidos de nuestro programa? Nos dimos cuenta que si queríamos trabajar sobre escucha activa y asertividad, necesitábamos otros elementos que enriquecieran ese trabajo que nosotros queríamos hacer sobre esos temas. Uno era la inteligencia emocional. Era difícil hablar con madres y padres sobre emociones si no habíamos dado antes, por lo menos de manera breve, de manera suficiente, aunque por el tiempo no era muy abundante, un trabajo, si no hacíamos un trabajo sobre inteligencia emocional. Así que introducimos unas sesiones sobre inteligencia emocional. Luego empezamos a trabajar la escucha activa. Después de haber trabajado sobre la inteligencia emocional, porque la escucha activa se basa en tratar de identificar las emociones que nos transmiten nuestros hijos a partir de lo que dicen y aceptar esas emociones. Muchos padres le tienen miedo a aceptar las emociones de sus hijos porque creen que aceptar las emociones es estar de acuerdo con lo que está haciendo el hijo.
y no es estar de acuerdo, sencillamente es aceptar que esto es lo que siente mi hijo en este momento y eso es un hecho. Mi hijo siente rabia, pues eso es lo que siente, me puede gustar o no gustar, pero el hecho es que mi hijo siente rabia. La escucha activa nos permite entonces aceptar esos sentimientos si antes tenemos claro que esos sentimientos existen y que esos sentimientos por sí solos no son problemáticos. Después de eso, trabajamos en la comunicación asertiva, también después de haber trabajado la inteligencia emocional, porque para que los padres puedan expresar adecuadamente sus sentimientos a sus hijos, deben saber cuáles son los sentimientos que están experimentando, que están vivenciando, para poder transmitirlos de manera clara. Posteriormente nos dimos cuenta que era indispensable trabajar sobre algo para poder utilizar estas dos habilidades. Propiedad del problema consiste en saber quién tiene el problema. Esto, así dicho rápidamente, parece que no se entiende muy bien, pero es que básicamente los padres tienden con frecuencia a resolver problemas que no les corresponde resolver, problemas que son de sus hijos y que por autonomía, por desarrollo, por evolución, por crecimiento de sus hijos, deberían ser sus propios hijos quienes los resolvieran. Esto no implica que no podamos prestarles ayuda. Podemos prestarles ayuda si les ofrecemos ayuda a nuestros hijos y ellos la aceptan y o si ellos la piden. En ese sentido, podemos ofrecer ayuda a nuestros hijos. Pero también porque a veces, sin darnos cuenta, normalmente los padres tendemos a culpar a los hijos de problemas que son nuestros y no de ellos, y que por tanto corresponde resolver a nosotros. Y nosotros a veces queremos que sean nuestros hijos quienes resuelvan esos problemas que en realidad son nuestros. Si nosotros logramos identificar adecuadamente de quién es el problema, es más fácil que utilicemos la escucha activa y la comunicación asertiva, porque la escucha activa se utiliza cuando los hijos tienen el problema y nosotros entonces ¿qué hacemos? Escuchamos. Y la comunicación asertiva se utiliza cuando nosotros tenemos un problema y queremos pedir ayuda de nuestros hijos o expresarles nuestros sentimientos. Si yo identifico de quién es el problema, entonces podré utilizar adecuadamente cualquiera de estas dos técnicas. Si anteriormente, por supuesto, me he puesto en contacto con el ámbito de las emociones. Y por último, resulta que todo esto podemos ver si funciona en una situación cotidiana que se da casi todos los días en nuestra vida y en nuestra relación con nuestros hijos. ¿Qué es? ¿Qué se da todos los días con nuestros hijos? Conflictos. Así que, ¿en dónde podemos medir si esto que hemos hecho funciona? En la solución de conflictos. Si resolvemos adecuadamente los conflictos, podríamos entender que este trabajo anterior ha estado bien hecho o que por lo menos va en la buena dirección. Así que, el señor Thomas Gordon, que es uno de los autores que fundamenta este trabajo, propone que no solamente hay que resolver los conflictos, sino que es más útil si esos conflictos los resolvemos con un método que él propone que se llama ganar-ganar. ¿Eso qué es? Pues que todos salgamos ganando con la solución. Esto se plantea y se señala subrayado y fehacientemente porque a veces los padres se conforman con que uno de los dos pierda mientras que el otro gane. A veces yo pierdo y mi hijo gana, a veces yo gano y mi hijo pierde, y a veces los dos perdemos y nos conformamos con eso. Y hay otro ámbito de la resolución de conflictos que no se ha trabajado adecuadamente, pero que es muy importante tenerlo en cuenta, y es eso de buscar el punto medio, que es un punto medio, nosotros lo llamamos dentro de nuestro trabajo, mediocre. Es una forma de resolver los problemas de manera mediocre, es conformarse con que los dos ganemos la mitad y perdamos la otra mitad. Cuando sí tratamos de exprimir, de sacarle partido al método ganar-ganar, posiblemente ambos ganemos y ganemos mucho más que si utilizamos cualquiera de los otros métodos anteriores. Resumen, ya para entrar a la última parte. Resumen de estas tres partes que hemos explicado hasta este momento.
Básicamente, para fundamentar nuestro trabajo era muy importante que revisáramos de manera suficiente toda la investigación o una buena parte de la investigación que hay sobre emociones y empatía para poder explicársela adecuadamente a madres y padres para que ellos la utilicen con sus hijos. Posteriormente teníamos o era importante que desarrolláramos un programa estructurado para ponerlo a prueba, hacer nuestra propia propuesta de ayuda a madres y padres para ver si funciona. Posteriormente, pues ese trabajo había que fundamentarlo en unas herramientas concretas y nosotros escogimos como herramientas concretas las habilidades de comunicación empática, más exactamente la escucha activa y la comunicación asertiva, que enriquecemos con inteligencia emocional, escucha activa, que es necesario para esto, asertividad, propiedad del problema para saber a quién pertenece el problema y quién es el responsable de resolverlo y quién a lo mejor necesita ayuda del otro para resolver el problema, y todo esto se materializaría en una solución de conflictos, si el trabajo estaba bien hecho, por supuesto, en una solución de conflictos adecuada, enriquecedora, satisfactoria, etc. Pero además, pues esto tendría que redundar en que nosotros nos mojáramos e hiciéramos una propuesta que permitiera a la ciencia avanzar en el trabajo con madres y padres. Y nuestra propuesta es entonces algo que se llama parenting empático, que es lo que pretendemos desarrollar con esta investigación. Hasta ahí ya hemos consumido 3 de las 4 partes de esta exposición y todas duran más o menos lo mismo, así que nos queda un poquito. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hasta ahora no se han escuchado ronquidos, parece que bien, el aire está bien, perfecto. Vamos a continuar. Tercera parte, método y resultados. La tercera, no la cuarta. Voy a acelerar entonces un poquito. Esta parte es más breve. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues bueno, reunimos a un grupo voluntario de madres y padres que quisieran trabajar en esta propuesta nuestra de parenting empático. Entonces, participaron 19 madres y padres. Para lo que hay es bastante. 19, con eso podemos sentirnos súper contentos de haber conseguido 19 valientes que decidieron trabajar en esta propuesta nuestra. Luego, cuando queremos saber cuántas madres hay y cuántos padres hay, la cosa cambia un poquito. 17 madres y 2 padres. Pues bueno, podemos decir que hay 2 valientes allí que se animaron a trabajar con nosotros en este programa de formación, pero 17 madres que son las que están allí arrimando el hombro para tratar de mejorar las relaciones con sus hijos. Luego, a nivel de la investigación, se explica pues por qué hay más afluencia de madres en este tipo de formación, etcétera. Eso ya aparece explicado dentro del documento. Por ahora podemos decir, pues bueno, que la diferencia es casi de 10 a 1, ¿sí? De 9 a 1. 9 madres casi por cada padre que participaba en nuestra investigación. Desarrollamos este trabajo a lo largo de 13 sesiones, nos reunimos 13 veces, una vez por semana, es decir, nos reunimos 13 semanas para poder trabajar en esta propuesta. 3 de esas sesiones fueron para pasar cuestionarios, para hacer la evaluación antes, a ver cómo estaban antes del taller, y después del taller, para ver si nuestro taller había servido de algo. Entonces, 3 de esas sesiones fueron para la evaluación y entonces, por supuesto, dedicamos 10 sesiones a trabajar junto con ellos en el desarrollo de nuestra propuesta. ¿Qué instrumentos utilizamos? Bien, utilizamos una serie de cuestionarios. No me voy a detener mucho en la explicación de estos cuestionarios, pero diremos básicamente que este cuestionario no lo voy a leer porque no quiero hacer el ridículo, luego nuestra compañera Celia nos lo leerá, pero lo llamaremos PCRS por sus siglas en inglés, que básicamente en castellano querría decir hoja de las respuestas que los padres dan a sus hijos. ¿Esto qué es? Nosotros les presentamos en este cuestionario una serie de situaciones de la vida cotidiana a los padres y los padres contestan qué le dirían a sus hijos. A partir de esas respuestas, nosotros identificamos básicamente si los padres están respondiendo de una manera empática o no. Sencillo. Lo hacemos antes y lo hacemos después. Y vemos si a lo largo del trabajo que nosotros hemos hecho esto ha mejorado o no, básicamente. Luego, pues un cuestionario, este cuestionario es un cuestionario de empatía que nos permite saber también antes y después algunas cosas sobre la empatía.
un cuestionario sobre estrés, también para saber qué tan estresados están madres y padres antes del taller y después del taller. Estrés, este estrés tiene que ver con las relaciones con sus hijos. No mide otro tipo de estrés, está enfocado concretamente para medir el estrés parental, que se da en las relaciones con padres e hijos. Cristina, buenas tardes. Y luego un cuestionario de personalidad que es para detectar pues si hay alguna persona allí con alguna dificultad importante que distorsionara los resultados, que no hay. Luego al revisar los cuestionarios pues no hay ninguna situación particular. Y esto, para que ustedes lo sepan, es una cosa que hacemos los psicólogos que se llama escala de deseabilidad social, que es básicamente para pillar a los mentirosos. Cuando nosotros contestamos a los cuestionarios, pues a veces tenemos la tendencia, como el carrito de Mercadona, a irnos hacia un lado para quedar bien con el entrevistador. Y entonces hacemos florituras, enriquecemos las respuestas con el ánimo de que a mí se me vea básicamente como una mejor persona o como una persona más inteligente, etc. Este cuestionario es como un detector de mentiras. Básicamente, lo que podemos detectar al final es que los padres no intentan falsear las respuestas de sus cuestionarios. La mayoría de los cuestionarios están expresados de una manera sincera y auténtica, lo cual es mejor para nuestra investigación. Y además de utilizar esos cuestionarios y de estructurar un programa en 10 sesiones y dedicar 3 sesiones a lo que es la evaluación, desarrollamos unas herramientas online, que esto es uno de los puntos más interesantes de nuestra investigación. Básicamente lo que hicimos fue un blog para ayudar al trabajo que hacían madres y padres. En el blog aportábamos información adicional. Además de lo que hacíamos en las sesiones, en el blog ampliábamos la información y entonces las madres y los padres que estaban yendo al taller consultaban el blog, se informaban y pues nos hacían preguntas, sugerencias, recomendaciones, etcétera, acerca de las herramientas con las que ellos cuentan para relacionarse más adecuadamente con sus hijas e hijos. El blog luego les podemos pasar la dirección si quieren consultar, informarse sobre ello. Y también hicimos un canal en YouTube. Ese canal en YouTube básicamente son vídeos también sobre el tema del parenting y sobre las relaciones entre padres e hijos, que contribuyen principalmente a enriquecer el trabajo que hacemos en las sesiones y a aportar más herramientas a madres y padres para mejorar las relaciones con sus hijos. Esto es dentro de lo que hay más interesante de la propuesta nuestra, porque pues científicamente hay pocas cosas que se puedan medir y evaluar acerca de estas herramientas online. Hay mucha información, pero hay poca información que esté construida de manera científica sobre ello. Bien, ya llegamos a la última parte, que es la de los resultados, a la penúltima, perdón, que es la de los resultados. Toda la información que trabajamos, todo el trabajo que hicimos, nos llevó más o menos 3 años para elaborar esta tesis doctoral, solo la tesis, luego hay otro trabajo adicional anterior, pero solo la tesis doctoral nos llevó 3 años, casi 4, y encajar toda esa información pues no fue fácil. Pero vamos a presentarles a ustedes lo más importante de esa investigación. Lo primero, la comprensión empática o empatía. Lo hemos llamado comprensión empática porque el cuestionario que utilizamos mide concretamente algo que se llama comprensión empática. Les dije hace un rato que trabajar con la empatía en general es un poco ambiguo, general, difícil. Así que utilizamos un cuestionario que mide la comprensión empática, que básicamente es si los padres entienden las necesidades, los sentimientos, las dificultades de sus hijos de una manera que podamos llamar empática. La línea roja es la de madres y padres que hicieron el taller con nosotros. La línea amarilla es la de las madres y padres que están en algo que se llama grupo control. Se me olvidó decirles que estos 19 madres y padres que participaron con nosotros los dividimos en 2 grupos, de manera aleatoria, es decir, al azar. Al azar se reparten los padres en 2 grupos y uno de los grupos recibe nuestro taller y otro de los grupos queda en algo que se llama lista de espera. No recibe el taller, básicamente. Uno recibe el taller y el otro no recibe el taller y luego los comparamos para saber qué pasó con el que no recibió el taller y qué pasó con el que sí recibió el taller. Este es el que sí recibió el taller. Con lo cual,
pues podemos decir los resultados, la evaluación estadística que hacemos nos indica que sí hay una tendencia positiva a mejorar la comprensión empática en las madres y padres que reciben la propuesta nuestra de formación en comprensión empática. ¿Pero hicieron la evaluación, las 3 sesiones esas de evaluación? Sí, todos los grupos hacen toda la evaluación, todos hacen lo mismo, solo que mientras estos están recibiendo las sesiones de entrenamiento, estos no están recibiendo nada. Pero los reunimos a todos antes y después y les pasamos las mismas evaluaciones. Los padres del grupo control, los que no hacen el taller, se mantienen igual. La estadística dice, bueno, se mantienen igual, hay un pequeño cambio, pero la estadística nos dice pues que ese cambio es aleatorio, que en cualquier grupo de personas se podría presentar un cambio similar. Podría ser un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, pero que no tiene que ver con nada en concreto. Sin embargo, los resultados de nuestro grupo experimental indican, al hacer el análisis estadístico, indican que esta evolución sí es debida al trabajo que hicieron con nosotros. Es decir, madres y padres mejoran su comprensión empática al hacer un trabajo de estas características. Esto puede apreciarse también aquí. Casualmente, esto también se comprueba estadísticamente, los padres del grupo control empiezan con un poquito de mejor comprensión empática hacia sus hijos, pero esto es al azar. Esto es la comprensión empática, lo que está en oscuro. Luego vemos, como se veía en las líneas, que los padres del grupo control bajan un poquito, los que no reciben el taller bajan un poquito, pero la estadística dice eso es accidental, ¿sí? Sin embargo, aquí se puede apreciar pues que madres y padres del grupo experimental sí mejoran y la estadística dice eso es debido al programa de entrenamiento. Aquí se aprecia entonces esta mejora en la comunicación, en la comprensión empática. El otro aspecto importante que es el estrés parental, que básicamente es cuánto se estresan madres y padres cuando tienen interacciones con sus hijos e hijas. Básicamente, nuestra investigación dice los resultados. Las madres y padres del grupo experimental disminuyen. Además, hay algo que se dice en estadística que es disminuyen significativamente. Esto es que se nota cuando haces el análisis estadístico, dices, oye, pero ¿cuánto se nota aquí la disminución del estrés? En la relación con sus hijos, los padres que hacen el experimento se estresan muchísimo menos después, perdón, lo de muchísimo es una exageración, se estresan menos estadísticamente de una manera significativa que los padres que no han hecho el trabajo que nosotros propusimos. Esta tendencia, que parece un incremento, también se explica estadísticamente como algo casual, no se debe a nada en particular. Básicamente podríamos decir que madres y padres del grupo que no hacen el taller se mantienen igual de estresados y que las madres y padres que hacen el taller disminuyen, pero además disminuyen notoriamente el estrés en la relación con sus hijos. Y eso pues también se puede ver aquí. Estos gráficos son para representar algo que se llama tamaño del impacto y se aprecia mejor en las líneas, aquí. Pero aquí esto lo que significa es que hay una mejora que es sustancial, que es importante. Sencillamente pues los padres al final del experimento se sienten menos estresados en la relación con sus hijos. Bien, otro elemento importante que encontramos al finalizar o analizar los datos de la investigación son las habilidades de comunicación empática, que dijimos que eran básicamente dos, que son escucha activa y asertividad. Y lo que queremos saber es, los padres al final del experimento escuchan más activamente y son más asertivos con sus hijos. Pues aquí tenemos el grupo que no hizo el experimento, antes y después. Y aquí tenemos el que sí hizo el experimento, antes y después. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Esto es una mejora en la escucha activa. Esta es escucha activa, que aquí se mantiene exactamente igual, aquí mejora. Esto es asertividad, que es la habilidad que más mejora con el entrenamiento, es la que presenta una evolución mayor. Y esto es resolución de conflictos,
que, como puede apreciarse, la única que mejoró un poco y se debe, pues nuevamente la estadística nos dice, es una cuestión puramente circunstancial, en el grupo que no hizo el experimento es la asertividad, pero la estadística nos dice coincidencia, como las otras mejoras o empeoramientos que se vieron anteriormente, esto es pura coincidencia. En cambio, en el grupo experimental sí hay una mejora que es debida al trabajo que hicimos nosotros. Por último, barreras a la comunicación. Las barreras a la comunicación son una serie de expresiones verbales que utilizamos madres y padres y que dificultan, obstaculizan, como su nombre lo indica, son una barrera para las relaciones entre padres e hijos. Esas barreras son básicamente, aunque no lo crean, dar consejos. La investigación nos dice, eso es una barrera para relacionarse con los hijos, dar consejos, pero además criticar, reprochar, dar órdenes, descalificar, regañar, sermonear, etc. Hay una serie de barreras que hacen que la relación con los hijos se vea entorpecida y que, como verán, en el grupo control, esto es antes y después, y en el grupo experimental esto es antes y esto es después. Ambos grupos presentan barreras a la comunicación. ¿Esto qué significa? Que los padres en el día a día entorpecemos, dificultamos con una serie de expresiones verbales las relaciones con nuestros hijos. ¿Cómo? Dándoles consejos, regañándoles, criticándoles, descalificándoles, sermoneándoles, y lo hacemos habiendo o no habiendo hecho un experimento como el nuestro. Pero quienes hacen el experimento, quienes hacen la formación en comunicación empática, ¿qué pasa? Disminuyen otra vez de manera significativa, de manera, esta vez lo puedo decir, muy importante, las barreras a la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que las madres y padres que se forman, que trabajan la comunicación empática, ponen muchas menos barreras a la comunicación, meten menos la pata cuando hablan con sus hijos que quienes no lo hacen. Nuevamente vemos que los padres que no hacen el trabajo de formación también tienen un pequeño incremento, pero nuevamente esto es circunstancial. No hay una explicación concreta para ello, pues podían haber mejorado un poco como podían haber empeorado un poco, pero los que hicieron este trabajo de formación sí mejoraron de manera significativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que madres y padres aprendieron a comunicarse de una manera más empática con sus hijos, con lo cual hay, al final de nuestro trabajo, menos barreras a la comunicación, y nosotros entendemos que esto ayudará a mejorar las relaciones entre padres e hijos. Otro resultado importante que no nos lo esperábamos para nada, porque teníamos 19 personas en nuestro grupo, pues que las visitas a nuestro blog son 3.500 visitas. Eso para alguien, para la gente que tiene blogs que visitan, que tienen millones de visitas, pues esto no es nada. Pero para nosotros, que teníamos 19 personas, estos son un montón de visitas. Pero además, como el blog se puso en el servicio Blogger de manera abierta, pues resulta que hemos tenido visitas, consultas, interacciones con gente de otros países fuera de España, incluido, por ejemplo, Rusia. A ver qué hacen los rusos mirando nuestro blog sobre ayuda a madres y padres, pero ahí está. Resulta que en España, por supuesto, el blog es hecho aquí en España, principalmente pensado para público español, principalmente para 19 personas que hicieron un trabajo con nosotros, y posiblemente pues parte de ellos sean los que han hecho consultas dentro de España a nuestro blog. Pero además, pues en México, Colombia, Estados Unidos, etcétera, también se ha consultado nuestro blog, porque al parecer pues el tema puede ser importante o interesante para los padres, ¿no? Pero además, ahora sí, sujétense bien a sus sillas, porque es que nuestro canal de YouTube tiene 75.000 visitas. 75.000 visitas, eso son un montón de visitas. Nuevamente, por supuesto, España es el país en donde más se consulta nuestro canal de YouTube, pero después está México. México tiene un montón de visitas. Luego aquí es que no aparecen exactamente, pero el número de visitas, pero desde México hay cerca de 20.000 visitas a nuestro blog.
Estados Unidos y luego otros países, sobre todo de habla hispana. Aquí ya no hay tantos países de habla no hispana. Entonces, el hecho de cuando hice las diapositivas eran 70.000 visitas, ahora nos estamos acercando a las 75.000 visitas. ¿Qué querría decir esto? Pues que bueno, que madres y padres sí utilizan las herramientas online. Muchos de ellos sí utilizan las herramientas online y podría, de cara a un futuro muy cercano, y diríamos que de cara al presente, podríamos las personas que nos dedicamos a trabajar en estos temas utilizar de una manera más amplia las herramientas online para ayudar a madres y padres a tener una mejor relación con sus hijas e hijos. Llegamos ya a la parte final. Conclusiones. Conclusiones sobre la investigación. ¿Qué sacamos nosotros en claro de todo esto? De todo ese trabajo de casi 4 años sobre esta tesis doctoral. ¿Qué hay en claro? Bueno, nosotros nos atrevemos a proponer, bueno, en parenting, cuando hablábamos de las 300 millones de entradas que aparecen, por ejemplo, en Google sobre el parenting, en parenting hay muchísima información, pero mucha de esa información es poco fundamentada, inútil y diríamos contraproducente para padres e hijos. Es decir, allí hay un montón de información, hay mucha que está bien fundamentada, que es información responsable para ayudar a padres y madres, pero hay otro montón que es información que nosotros consideramos intuitiva, es información que los padres, que ciertas personas ponen en la red, que es más o menos, digamos, del día a día, padres y madres que dicen, bueno, esto lo he aprendido en la universidad de la vida, ¿sí? Y me atrevo a decirle a otros padres y madres que esta información es buena. Pues nosotros hacemos un llamado de atención y decimos, hay que tener cuidado con la información que consultamos porque mucha de esa información no está bien fundamentada y además podríamos decir que mucha de esa información puede ser dañina para las relaciones entre padres e hijos. En buena parte porque nos hemos encontrado que mucha de esa información promueve, propone, propugna, estimula, fomenta el castigo físico hacia los hijos para resolver los problemas. Dentro de estas consultas podemos decir también de manera anecdótica que nos encontramos por accidente pues viendo algunos vídeos sobre información de parenting, algunas tertulias en donde profesionales hablaban acerca de cómo ayudar a mejorar las relaciones entre padres e hijos. Viendo alguna tertulia en donde uno de los tertulianos proponía castigar físicamente a los hijos, pues nos dimos a la tarea de contabilizar, cronómetro en mano, cuánto tiempo tardaba alguno de los tertulianos en proponer castigar físicamente a los hijos para resolver los problemas. En uno, revisamos 4 programas de estos. En uno de estos 4 programas, uno de los ponentes, que no un padre de familia, sino uno de los ponentes, que supuestamente es un experto en las relaciones entre padres e hijos, tardó 27 segundos desde que empezó la tertulia hasta que lo propuso en castigar físicamente a los hijos para resolver los problemas, más concretamente con un buen cachete. 27 segundos desde que empezó la tertulia hasta que dijo, esto se resuelve con un buen cachete a tiempo. Entonces, pues hay que tener cuidado con la información que hay en las redes sobre parenting porque seguramente mucha de esa información es corrosiva. Bien, trabajo en equipo. Cuando nosotros los profesionales trabajamos con madres y padres o las personas que se dediquen a trabajar con madres y padres, nosotros proponemos, sugerimos que es, ¿quieren que le apaguemos el aire un momento? No. Estás ahí, Cristina, si quieres puedes ponerte aquí adelante, si quieres. Vale. ¿Qué queremos decir con trabajar en equipo? Pues que nosotros le estamos diciendo a las madres y padres que sean más democráticos en las relaciones con sus hijos porque esto es positivo para el desarrollo de los hijos. Pues nosotros tenemos que dar ejemplo siendo más democráticos cuando hacemos estos programas de entrenamiento para madres y padres. Nos hemos dado cuenta que no sirve sentar allí a madres y padres y decirles esto es lo que sirve y esto es lo que tú tienes que hacer para que las relaciones con tus hijos vayan bien.
Porque entonces madres y padres sientan a sus hijos y les dicen, esto es lo que tú tienes que hacer para que las relaciones entre tú y yo vayan bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? En los programas de entrenamiento, en el trabajo que se hace con madres y padres, nosotros proponemos que hay que contarle, que podemos contarle a madres y padres qué cosas podrían ser útiles, que ellos nos cuenten a nosotros qué cosas hacen ellos que son útiles y que luego entre todos tratemos de estructurar algo que sea todavía más útil, con base en los conocimientos que tenemos los profesionales, con base en los conocimientos que tienen y en la experiencia que tienen madres y padres, construir algo que sea fundamentado académicamente y científicamente, pero que sirva en la vida cotidiana. Porque el trabajo que se hace solo desde la ciencia y desde la academia cuesta mucho para que sea útil en la vida cotidiana. Por ejemplo, con la asertividad. La asertividad tiene unos mecanismos de utilización que en la vida práctica parecen robóticos, mecánicos, poco realistas. Con lo cual, cuando nosotros entrenamos a madres y padres en asertividad, luego los padres y las madres se quejan porque dicen, es que mi hijo me dice que parezco un loro o que parezco tonto hablando de esa manera. Y pues sí, tienes razón, porque los profesionales no nos hemos dado cuenta, pues que sí, hablar de esa manera no es realista para hacerlo con los hijos. Así que en ese sentido nosotros hemos de apoyarnos en las madres y padres para que ellos enriquezcan el trabajo que nosotros hacemos a nivel científico y académico y, como decía, fortalecer el trabajo en equipo para que los beneficiados en última sean pues los hijos. Bien, sobre todo pues porque ellos seguramente sean los que vayan a escoger la residencia a la cual nosotros vayamos a ir, así que sería bueno tener una buena relación con ellos. Bien. Entonces, además de proponer y de tratar de fortalecer el trabajo en equipo, podemos decir acerca de la comprensión empática que hemos comprobado que la comprensión empática sí se puede mejorar a través del entrenamiento, a través de un trabajo juicioso con padres y madres. La comprensión que ellos tengan hacia sus hijos puede mejorar, pero antes pues padres y madres deben ponerse en contacto con su propia empatía, con sus propias emociones, con sus propias dificultades, para que entonces puedan entender de manera más fácil qué es lo que está ocurriendo en el día a día con sus hijos. La escucha activa. Pues la escucha activa ha dado unos buenos resultados con este entrenamiento y podemos decir, los padres y madres sí se muestran receptivos, pero cuando nosotros como profesionales nos hemos mostrado receptivos con ellos. No sirve que para ayudar a madres y padres que un padre o una madre venga y nos diga, oye, tengo un problema con mi hijo, y que nosotros les digamos, claro, es que estás equivocado, lo estás haciendo mal, porque entonces el padre va a decirle eso a su hijo, es que estás haciéndolo mal, estás equivocado. ¿Qué sirve? Aplicar la escucha activa, ser comprensivos con las dificultades que tienen las madres y padres para educar a sus hijos, para que ellos, cuando son comprendidos, cuando son escuchados, cuando sienten que realmente se le ha tomado en cuenta a ellos con sus problemas y sus dificultades, entonces ellos más fácilmente van a traducir esa escucha, ese prestar atención a lo que dicen a sus hijos en el día a día. La comunicación asertiva básicamente es un resultado de haber escuchado antes de manera comprensiva a los hijos. Cuando yo he escuchado lo que mis hijos me dicen, es más fácil que yo les responda de una manera que sea adecuada para las relaciones, para las dificultades que tienen ellos, para las expectativas que tengo yo y para la posterior resolución de conflictos. Entonces, utilizar la escucha activa es útil, sirve, pero sobre todo si se ha hecho un trabajo previo en inteligencia emocional y en escucha activa, para que los padres se puedan comunicar con los hijos después de haberles escuchado, porque normalmente lo que queremos nosotros es hablarle a los hijos antes de haberles escuchado, y entonces ustedes ya saben lo que pasa, los hijos no quieren entonces escucharnos. Si a un hijo no se le ha escuchado, difícilmente querrá escuchar lo que los padres tienen para decirles. Bien. Resolución de conflictos.
La resolución de conflictos ha tenido unos resultados positivos a través de nuestro entrenamiento y nosotros entendemos que es porque las relaciones han mejorado a partir de que los padres escuchan mejor a sus hijos, muestran una mayor empatía hacia ellos y se comunican de manera más asertiva con ellos. ¿Qué pasa? Si los hijos ven que hay una mejor actitud, pero una actitud fundamentada, no engañosa, ni con la intención de ahora me voy a hacer el diplomático, me voy a hacer el bueno, para conseguir lo que yo quiero, sino que es una comunicación empática y auténtica, pues la resolución de los conflictos a nivel familiar es mucho más fácil.